No encuentro mi pena. Hola. Vete famosa ahora. Mira, yo estoy así. Tengo un problema muy grave yo. No encuentro mi peluca. Bueno, este es nuestro camarino. Yo acá me pinto. Todas las mañanas yo me pinto la boca siempre. Y salgo a la calle. Y busco soltero. ¿Estás soltero vos? Sí. Hola. Hola, mi nombre es David Picotto. Mi nombre es Marisol. Yo soy Laura Ortiz. Mi nombre es Selene. Mi nombre es Rodrigo Fonseca. Mi nombre es Julieta Daga. Mi nombre es María Laura Primo. Y soy payasa. El nombre de mi payasa es Papa Frita. Mi payaso se llama Cocoto. Ahí está, Cocoto siempre conmigo. El nombre de mi payasa es Toyota. Mi payasa se llama Bocha. Me decían, Marieta, agárrame la camiseta. Mi payasa se llama Lita. Ese es Zinc, mi nombre payaso. Soy actor, payaso, docente de teatro y de payasos. Yo estudio historia, estoy en tercer año. Soy actriz y docente. Soy estudiante de teatro. Doy clase de teatro también. Yo soy actor y profesor de teatro. Soy actriz. Hago teatro y también trabajo con la técnica del clown. Nosotros somos un grupo, trabajamos en el mismo grupo. Cada uno empezó como individualmente a hacer teatro, se formó en diferentes lugares y bueno, en un momento de la vida, por ahí por el año 98, como que nos juntamos y empezamos como grupo de teatro. Y de pronto en un momento, no sé, año 2004. 2004. 2005. Sí, empezamos a trabajar con el clown, a formarnos como compañeros, con gente que venía de afuera. Ahí empezamos a experimentar en la técnica, a indagar un poco. Hicimos nuestro primer espectáculo payaso, que es La Fragata del Capitán Escarlata, que es un espectáculo para niños. Voy a repetir otra vez la lección porque siempre es bueno repetir 2 veces para que entre la capocheta. ¿No es cierto, señor, que hay que repetir 2 veces? Sí. Agarro la suave con la mano izquierda, paso la pierna izquierda en un movimiento de esbelto y circular hacia adelante como si fuera un círculo ahí. ¡Pi! ¿Se mueve? Cuando trabajamos con la técnica del clown, generalmente empezamos con la improvisación. Dicen que el payaso no ensaya tanto, que no puede ensayar, que necesita como un espectador. Uno se pone la nariz y se trabaja con lo que te da el público, ¿no? El payaso tiene eso, rompe la cuarta pared, se comunica con el público, se nutre del público y hay una ida y vuelta ahí muy interesante, ¿no? Y un espectáculo de clown se ensayan las cuestiones técnicas de precisión, por ahí algunas máquinas corporales, algunas cuestiones de ritmo, pero después se depende mucho del espectador, del feedback, es difícil ensayar. Nosotros tenemos una obra, por ejemplo, con Laura, con Impresentables Grupo, que se llama Amores Gauchos, en el campo de la ciudad. Es Cocoto y Bocha también, son 2 payasos de campo. Él se da cuenta que la payasa no la quiere, es una historia de amor, entonces ella viene en un momento y le dice, bueno, te quiero. Yo lo amo, Cocoto. Y uno de atrás dice, bueno, pero no seas estúpido, me insultó como diciendo, pero estaba metido en la historia, era para que dijera que no. No sabía si la payasa me quería de verdad en ese momento, en esa situación, era como muy cómica. Y último, bueno, dije, hay que terminar la obra de alguna forma. Cocoto Fierro, acepta por esposa a Bocha Lombardelli. No sé, padre. Lo que más me gusta es ver el crecimiento de cada payaso. O sea, como en los primeros talleres empiezan como, no sé, perdidos, y después pasa, pero 1 año o 2, y después vuelven de nuevo y rompieron esas barreras, esas tensiones que tenían. Tratar de que el alumno encuentre un payaso. Hay mucha ansiedad en general en los alumnos en encontrar el payaso y a veces uno no sabe hasta dónde está muy bien lo que está diciendo, si lo estás ayudando.
¿Está claro? ¡Sí! Bueno, abre una corridita y atrás Y en el proceso, digamos, del ser payaso, descubrir el payaso de uno, lo puedes descubrir, qué sé yo, en 2 clases o lo puedes descubrir en eternos talleres, o sea, todo depende del proceso de uno, es un proceso medio interno también hasta que lo descubres. Y una vez que lo descubrís, te entrenas tu payaso. Porque uno tiene que buscarse permanentemente, esto no es que uno lo tiene y ya no tiene que estudiar más, sino que tiene que permanentemente seguir entrenando, porque uno cambia y uno también, el payaso de uno también cambia. Yo creo que el payaso está en uno todo el tiempo, es hasta que uno lo descubre. Entonces empezar como a mirarse y buscar qué te gusta de vos, qué no, qué cosas querés mostrar, que esto es una cosa así que empieza a movilizarte una cuestión interna que es muy interesante y a mí me cambió La vida. la vida, me cambió la vida el Vos payaso. eras antes otra. Yo era antes otra. Sí. La flauta dulce, toma. ¿Cómo me llamo, Erato? Tú te llamas Euter. Ahí va, Erato. Flauta dulce, no. ¿Por qué no? Es el karma de la educación argentina. Todos nos enseñan a tocar la flauta. Erato, esta es mi parte más humana, Erato. Ay, no tenés partes humanas, sos una musa. Soy una diosa, Erato. Ahí te toco. Mirá. Cuando uno ve a un payaso y lo ve de verdad, es como que no es el tacto, sino es el contacto, vas un poco más adentro, como que ves sus ojos y traspasas, te ves a vos, uno se ve en el otro. Yo veo a mi payaso en otro payaso. Y el payaso es como la máscara, digamos, para mí, de uno. Por ahí es como una máscara que te libera. Digamos, de hecho es una máscara la nariz del payaso. A veces podemos ensayar con nariz o sin nariz dependiendo si metemos más mente o más cuerpo cuando actuamos. Y nunca es igual el recorrido. Digamos, siempre hay variaciones más en los ensayos. Cada vez que ensayamos, siempre cambia. Y además es la química que uno encuentra con el otro payaso, ¿no? O sea, las dos, por ejemplo, nos gusta cantar y bailar. Entonces los motores de las cosas que nosotros hacemos son la música, por lo general. Yo creo que el actor se entrena también desde el clown y como se puede entrenar desde otras técnicas. Siempre es como una técnica a la que, aunque estés haciendo teatro, digo, uno no se ponga la nariz roja, siempre una técnica a la que recurrís. Siempre es como que tenés una carta así abajo del brazo que en algún momento la sacas y está bueno. Ahora que estoy armando un unipersonal de clown, y es como otro camino, porque al ser tomado del teatro y es una escena, pero es un clown el que está en la escena, no es un personaje, pero lo mismo, tengo que significar todo, el objeto, el por qué estoy ahí, dónde estoy. Se llama el ropero de una papa frita, bueno, ¿por qué el ropero de una papa frita? ¿Quién vive dentro del ropero? ¿Qué es el ropero? ¿Dónde está el ropero?
respecto a Medianoches Payasas, tenemos una estructura que se arma de ejercicios. Por ejemplo, se dice, bueno, vamos a hacer 3 improvisaciones con objeto. El objeto es lo que va a estimular la escena y además una propuesta de parte de los músicos. Y se improvisa lo que venga. Un día trajimos esa idea, la compartimos y dijimos, bueno, hagamos un espectáculo improvisado de payasos para adultos, que sea a la medianoche, que sea en un horario donde esté bien diferenciado a qué público va dirigido. Y bueno, nos arriesgamos, al principio éramos muchos payasos, éramos 15, 16 payasos, 17, más los músicos en escena, todo improvisando. Era un lugar chiquito, era... Sí, fue un riesgo que asumimos, esto de la improvisación sin nada, ¿no? Y que también tenía que ver con esta cuestión del payaso, que nosotros creemos que el payaso asume un riesgo. Ha funcionado como una onda expansiva en muchas instancias. Esto de abrir otros espacios, que otra gente también se sienta convocada por el payaso, le interese, que haya un espectáculo de payasos en Córdoba. Bueno, ahora es nosotros o algún grupo que trabajamos con los clowns, somos los payasos. Los respetan, pero está como, bueno, este hace teatro de este tipo, este otro. Nosotros somos como los payasos. Los que hacemos clown, los clowns sería. Y es como medio fuerte también, porque uno también es actor. Por ahí dentro del mismo teatro está como subestimada, o está apartada, o está como un género menor. Nosotros lo valorizamos, lo realzamos, lo disfrutamos mucho, lo defendemos. Ponemos la nariz con mucho gusto, mucho placer. Me interesa en cierto punto saber que somos payasos. No tenemos culpa de eso. Recorremos el mundo sin payasos. Bueno. Algunas partes. Algunas partes. Y 4 era muy grande. Le dije a mi mamá, mamá, no le tengo más miedo al topo. No, déjela quieto. Yo quería ser superhéroe. Y mi mamá me dijo, muy bien, hija, soy mi superhéroe. Y yo le dije, sí. ¿Dónde, amiga? Acá estoy, soy superhéroe. ¿Sabes? Te quiero decir una cosa, Villa, dime. Con amigos como vos, me siento re fuerte. La diferencia entre el payaso de circo y el clown en realidad es está medio difuso. El payaso es como, ha sido como el abuelo, el tatarabuelo de esta técnica que está como surgiendo. La gente piensa que nosotros hacemos reír y hasta uno mismo, como clown, se cree que tiene que hacer reír a veces. A nosotros nos pasa por ahí de trabajar en la calle y que la gente te dice, no, a ver, hacete otra cosa. Como si vos tuvieses una galera así, vas sacando, no, esto no le gustó, hago otra rutina para que se ría. Fuimos a hacer una función a un bar de Paloma sin Basilio que la habíamos pensado para teatro. Y en plena actuación pasa una señora y se va, delante mío, me hizo muy mal. Y me saqué el zapato y se lo revoleé. Y ¿por qué te vas? Digo, no te vayas, no ves que te estoy actuando para vos. Y la llamé, la convoqué y me hizo ver ella, digamos, que yo estaba como, no sé, ¿cómo estaba? Estaba hermosa. No, vos veías así, yo estaba muy mal. Estaba mal y tuve necesidad de llamarle la atención con un zapatazo y decir, volvé, mírame, acá estoy actuando para vos, mírame. Estoy como cuando uno trabaja en una sala, cuando tenés luces, cuando tenés toda esta cosa técnica que te contiene y podés trabajar lo más chiquitito, lo más pequeño, y como cuando uno trabaja en la calle, en donde la energía es mucho más explosiva y tenés que trabajar lo más grande. Va más allá de las luces, tiene que ver con la acción mínima, poca acción, estar relajado. En cambio, el payaso circo trabaja otra cosa, una cosa repetitiva. Digamos, en el espectáculo de circo, ciertos números eran representados por un payaso. Cuando este payaso muere, lo sigue haciendo este payaso él mismo.
y se van pasando de payaso en payaso la misma rutina, digamos. Es decir, que se copia. Es como que, bueno, el payaso de circo tiene eso, tiene un maquillaje más fuerte, está maquillado, tiene más colores, porque los circos eran grandes, porque la gente los tenía que ver de lejos. No sé nada de cosas circenses, no sé de malabares, no sé hacer muchas piruetas, no es mi lugar, ni me puse, nunca me puse a hacerlo. Tampoco me saldría. ¡Yo soy tu héroe! Bueno, el estado payaso es... en realidad yo no sé lo que es el estado payaso. El estado payaso es un estado medio místico, medio esotérico. Una total vulnerabilidad a lo que sucede en ese momento. Yo cuando me pongo una nariz y me animo a hacer algunas cosas que por ahí no me animo cuando no la tengo, me relajo, me divierto, entro en una instancia muy positiva que para mí, lúdica, de mucho juego, de mucha diversión. Sí, ser permeable con el compañero, con el espectador, con lo que sucede en escena. Y como que todo lo que uno hace es más verdad, porque me parece que tiene que ver con eso de conectarse con uno mismo y nada, empezar a jugar, ser más libre, estar más, qué sé yo, más permeable, mirar con los ojos más grandes, tener como los sentidos más abiertos. Pero esa apertura y esa sensibilidad se entrena, es lo que más se entrena y lo que más cuesta, porque podés tener muchísima técnica, podés haber comprendido y desglosado muy bien técnicamente cómo se construye un payaso y tener definido tu payaso, pero por ahí lo más difícil es esa percepción, esa apertura. Uno en realidad se pone la nariz y es más feliz si todos nos pusiésemos la nariz y anduviésemos por la calle. No es tan mágico porque no, con si la no, nariz yo te aseguro que toda la gente no estaría tan malhumorada, no tocaría tanto bocina. Yo también no estaría tan tengo nerviosa, problemas y cuando tengo estaría problemas que me contenta. pongo la nariz no me Pero pasa vos te eso. pones la nariz, te pones lindo. No, pero no me pasa eso. Te pones bien, Yo estás no mal. tengo algún problema, me pongo la nariz te no pones funciona, bien. no funciona. A mí me gustas más con nariz. Porque tengo esta nariz grande. ¿Qué problema? Los límites payasos. Hay discusiones planetarias por esto de los límites. Sí, payasos. no participé. ¿Nunca participaste? A mí me parece que sí participaste. Y no tiene límites en cuanto a juego escénico. Bueno, no sé cuál es el límite del payaso. Yo creo que... Me parece que matar, pegar, golpear. Sí, no, claro. Bueno, pero igual golpea al payaso. Puede matar a sus compañeros, sacarle las tripas, pegarle. Tienen permitido todo. Yo creo que el límite, no sé, digo, es ilimitado el payaso, no tiene límites. Pero hay una cosa que tiene que ver con la ternura y con la inocencia, que tiene que ver con el lugar desde donde el payaso haga algo. Es una cuestión ética, es una cuestión que tiene que ver con el universo del payaso, que tiene que ver pura y exclusivamente con la poesía. Cuando una situación no es poética, es difícil que sea payasa. Cuando pensás en función de la escena, de lo que puede llegar a pasar, decís, bueno, esto no, es una decisión del actor. Creo que, bueno, hay como una cosa dentro de la cabeza que te dice, bueno, no te podés ir de acá para allá porque te vas a chocar a la gente. Más allá de que uno esté con el estado payaso, tiene una cierta, un cierto pensamiento que está en lo real también. Después con el espectador, el trabajo con el espectador, el límite es no maltratarlo, no maltratar ni al espectador ni a los otros payasos. El payaso se ríe de sí mismo, no se ríe de los otros ni del espectador. Se nota en el público, hasta dónde el público también lo tolera y hasta dónde te está mirando y te está siguiendo. ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Saben por qué no están? ¿Por qué? ¿Saben por qué no vinieron? ¿Por qué? ¿Saben por qué no hay nadie? ¿Por qué?
Porque estamos en el lugar equivocado. El error es la base del payaso. Siempre, cuando un payaso se encuentra en el error, me parece que se encuentra en un momento muy payaso. Por eso, como yo decía, se te cae la peluca, mostrar la panza, mostrar una rodilla que está rota o que la tenés gordita. Ya sea con actitudes que uno tiene o con partes del cuerpo que a uno no le gustan, el payaso trabaja con eso y te hace aceptarte. Y te muestra, el payaso te muestra todo el tiempo quién sos vos en realidad. Estar como en un estado de problema. Problema en el sentido de estar cuestionando todo, los órdenes establecidos, cuestionando todo lo que sucede, estar tratando de salir siempre de eso y metiéndote en otros lugares. Además que el payaso es muy inocente, es como que todas las cosas que a uno le van tapando los padres desde chicos, no hagas esto porque está mal, qué va a decir la gente. El payaso las hace inocentemente. Es la idea que nos han metido En la vida. en nuestra educación durante Y sí, a tanto vos tiempo. te han No te torturado. equivoques, no te equivoques. No. Y Lo que pasa es que en realidad cuando uno está permeable sucede el error, no es que uno lo tiene que buscar. Y ese error, bueno, funciona en la escena, hace que se vaya como creciendo. El poder reírse de las desgracias propias Sí. también te cambia un montón. Y al reírse del propio ridículo, el payaso pierde de alguna manera, como dice Gabriel Chamé, el miedo a la muerte. Entonces, cuando uno pierde el miedo a la muerte, el miedo a equivocarse, el miedo a hacer el ridículo, trasciende. La muerte, no sé. La muerte, no sé. De la muerte, no sé nada. Pero sí sé que todos ustedes en algún momento van a terminar siendo como yo. Como los que están ahí atrás, van a terminar siendo payasos. Lo lamento mucho. Ustedes hayan pagado una entrada para que yo en este momento les diga que ustedes van a terminar siendo payasos. De la muerte, no sé. De la muerte, ¿Ser payaso? No sé. En 3 palabras. En 3 palabras. Pueden ser 6, para 2. Para mí, ser payaso es ser libre. Un espacio de entrenamiento, Estado de emoción. de aprendizaje, de juego. Estupidez, poesía, amor, caña alegre, anarquía Y rock and roll. rock and roll. Desnudarse el alma, destaparse. emoción, libertad y Fraternidad adrenalina. pura. Habíamos dicho adrenalina. No habíamos dicho adrenalina. Mucha. ¿Por qué usted quiere adrenalina? No sé Todo el mundo ¿Vos dice sabés lo que es la adrenalina? No, por eso te estoy preguntando. Y bueno, pero yo no sé decirte qué es la adrenalina. No sé. No sé definirla. Adrenalina. Adrenalina. Ella. Eso.